Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Le damos la bienvenida a nuestro invitado Ramón Goyo. Ramón es presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores. Bienvenido. Muchas gracias, Maki. Muchas gracias, Manuel Felipe, por la Bueno, vamos a oportunidad que nos comenzar da. con Ramón hablando de este tema tan importante. Hay quienes piensan, no solamente entre los exportadores, sino en el país, que la cosa está medio mejorando, medio levantando un poco el tema de las exportaciones. Hay gente que dice que no, porque el principal sector, que es el sector petrolero, no ha manifestado mejoría. Y los más sensatos creo yo que piensan que es imposible recuperar el sector exportador si tú no levantas la economía, si tú no recuperas cómo tú produces, cómo tú exportas si no produces, si no hay producción y productividad. Bueno, primero quiero aclarar que el gremio, las asambleas de los exportadores cubren las exportaciones no petroleras y no auríferas. Sí, sí. Sí, ok. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Es política de todos los países que quieren consolidar una economía diversificada y sólida, tener una diversificación de la estructura productiva acompañada con una diversificación de las exportaciones. Claro. Realmente, a los niveles que ha caído la economía nacional, por supuesto, las exportaciones también le acompañan, ¿no? El año pasado exportamos alrededor de 1.800 millones de dólares, versus 7.000 que llegamos a exportar en el 2007, por colocar una referencia, y un promedio más o menos de unos 5.000 millones de dólares. Pero así ha funcionado la economía. Lo que sí quiero destacar es que nosotros en pandemia logramos exportar alrededor de 1.450 millones de dólares, que fue similar al año antes de pandemia. Ya ahorita en los niveles de 1.800, como fue el año pasado, se superó los niveles de pandemia. Bueno, eso es un logro que en pandemia se ha logrado un nivel parecido, ¿no? Eso es cierto, esto a nivel mundial ha sido así, ¿no? Los países, dependiendo cómo estuvieran financieramente, hicieron gastos enormes fiscales, políticas monetarias para facilitar la producción y también evitar que el consumo cayera. Así lo hicieron los países, y los que más aprovecharon estas circunstancias fueron los países desarrollados y parcialmente América Latina. Y consecuencia de eso, hubo un incremento del comercio mundial muy por encima de lo inicialmente esperado por los organismos internacionales, y eso aló también la producción mundial. Es decir, el crecimiento del comercio mundial fue de un 10% y aló el Producto Interno Bruto mundial en un 5%. Esa diferencia generó también una demanda enorme de servicios de transporte marítimo, fundamentalmente, muy por encima a la oferta que había. Y la pandemia, a su vez, generó retrasos en todo el sistema operativo, funcionamiento del comercio internacional, en las aduanas, etc. Las cadenas de valores se rompieron. Pues existen unas cadenas globales de valores de grandes empresas que crecieron mucho con la tecnología y han permitido manejar productos a grandes distancias a costos bajos, ¿no? Eso también ha tenido un impacto. Pero también con la pandemia vimos que, como consecuencia de los retrasos que presentaron a presentar los puertos, tanto para descarga como carga de los buques, generó un desfase del servicio, y adicionalmente, en base a las previsiones que tenía inicialmente, que la pandemia podía generar una caída del comercio internacional más o menos de menos 32%, bueno, se pararon los pedidos de nueva producción de barcos y contenedores, y eso todavía los tenemos ahorita. Pues el precio de los fletes internacionales está sumamente alto. Todavía se arrastra eso. Y se arrastra eso. Sin embargo, se cree que ya este año el nivel de crecimiento del comercio y el producto a nivel mundial se equipare, y probablemente empiece a ceder un poco ya el crecimiento de los precios, como ya lo estamos viendo, ¿no? Pero toda esta situación que le estoy diciendo está generando grandes oportunidades también en los mercados internacionales, fundamentalmente para nosotros en América Latina, Estados Unidos y Europa, que son los mercados más cerca. Y desde el punto de vista del mercado interregional en América Latina, tanto los diferentes gobiernos en América Latina como las instituciones de desarrollo regional están buscando incrementar el comercio interregional. Ya inclusive el año pasado se logró un incremento del comercio interregional después de 3 décadas sin incrementarse. Nosotros, viendo esa situación también, estamos haciendo un estudio que está bastante adelantado,
en los cuales estamos buscando qué estamos produciendo en la situación que tenemos ahorita y qué le podemos vender a América Latina. O sea, estamos haciendo un estudio en los 6 principales países de América Latina, como es Brasil, México, Chile, Ecuador, Perú y Colombia, y allí nos están dando qué importan esos países de los cuales nosotros le podemos proveer y que esas importaciones vengan de terceros países diferentes a la región. Y se está dando algo realmente interesante. Ahora, ¿cuáles son en este momento, no sé si por pandemia o aún ahora como una proyección para este año, cuáles son los sectores que ustedes creen que pueden dinamizar más su producción y su exportación? Mira, así como todos los países siempre tienen sectores que son emblemáticos en el comercio internacional, el caso nuestro son los productos del mar. Ahí tenemos camarones, cangrejos, langostinos, langostas, pescado fresco en sus diferentes modalidades, que estamos hablando de niveles de exportaciones por los 300.000 millones de dólares. Otro producto es el ron y las bebidas espirituosas, claro, donde entra la ginebra, entra el cocuy, que ha empezado a exportarse también, y entra el anís. Y se están exportando a los países desarrollados. Se está estimando exportaciones por el orden de los 150 millones de dólares. Sí, lo que es el sector licorero debe tener buena... Bueno, pero a veces uno lo dice así, pero no es sencillo colocar un ron, por ejemplo, en los mercados internacionales cuando se está compitiendo con el resto del mundo. El esfuerzo que se ha hecho es sumamente grande y hemos logrado realmente nichos de mercado excelentes pues, en Europa, Estados Unidos, en los países desarrollados y en países asiáticos. Y de los sectores tradicionales de exportación. Bueno, recuerda los sectores tradicionales, estamos hablando de petróleo, etcétera. No lo toco, pero entra como el cacao. El cacao, por ejemplo. El cacao también está ocupando un espacio importante, el chocolate y el café. Son rubros que se deben apoyar a través de políticas públicas para poder incrementarlo. Pero también tenemos capacidades importantes en lo que es la industria farmacéutica. La agroindustria en general tiene un gran potencial de crecimiento. Pero está bien la industria farmacéutica, porque como durante un tiempo vimos mucho que los laboratorios se retiraban a otros países, etcétera. Bueno, casualmente es uno de los sectores que en pandemia se incrementaron como consecuencia de la demanda. Pero incrementarse es que están utilizando un 30%, un 35% de su capacidad. Es decir, nosotros tenemos una estructura productiva en el país con una alta capacidad, una capacidad instalada que no se está usando. Y esa capacidad instalada para producirla al mercado interno tenemos que incrementar el consumo interno. Y en base a las expectativas de crecimiento del mercado interno, aún creciendo el Producto Interno Bruto en 5 o 6%, el impacto que tiene eso en el orden del consumo interno es poco, ¿no? Si actualmente... Sí, claro, porque es que también las posibilidades, la capacidad adquisitiva de la gente se ha deteriorado mucho. Claro, eso se vino para suelo con la hiperinflación, independientemente que la hiperinflación está cediendo, pero estamos hablando de inflaciones que mensualmente ya supera la inflación anual que tienen los países que están funcionando normalmente, ¿no? Entonces, eso también nos está generando un grave problema, porque así como la inflación ha crecido, la tasa de cambio que le acompaña no, generando sobrevaluación de la moneda, y esa sobrevaluación de la moneda nos afecta a las exportaciones, nos las hace menos competitivas, y no tiene nada que ver con el esfuerzo que están haciendo las empresas para hacerlo. Además de estos sectores que les estoy comentando, se va a incorporar confección, se ha incorporado el calzado. Por ejemplo, el año pasado se exportaron a Chile alrededor de unos 22 millones de dólares en calzado. Y Venezuela es una exportación, por ejemplo, esas tradicionales, en donde siempre fuimos una referencia muy importante. Claro, referencia para el mercado interno. Para el principales mercados para la exportación, ¿cuáles? ¿Siguen siendo los tradicionales o hay cambios con todo este reacomodo de la economía mundial? Sí, si vemos los países asiáticos, son grandes compradores de materia prima. A ellos se le vende hierro, acero, lo que se produce todavía. A Europa y Estados Unidos ya estamos hablando de productos más procesados, manufacturados, y ahí están fundamentalmente el mercado privado, pues. Claro. Por lo cual nosotros tenemos que tener claro que el esfuerzo que ha hecho el sector exportador privado para venderle a mercados tan exigentes como es Europa y Estados Unidos es sumamente grande, pues, que independientemente de las dificultades está haciendo. También hemos visto una cierta recuperación de la producción de aluminio.
ese ya por parte de las empresas del Estado, y el metanol también se está exportando. Es decir, pero sí se ha abierto un abanico de nuevos productos que están saliendo al mercado como consecuencia de que de una u otra forma la estructura productiva del país ha tenido experiencia exportadora, a pesar de que nunca competimos con los niveles de exportaciones del petróleo, pero sí era diversa, ¿no? Nosotros, la industria autoparte, pues seguimos vendiendo radiadores, pastillas de freno y un sistema de componentes que se siguen haciendo y Claro, se siguen competir con la exportando. industria petrolera, bueno, es impensable, pero Ya. nuestro principal producto, pero sí quería ahondar un poco más. Yo sé que ya mencionaste el tema de la cuestión monetaria, ¿no? Pero, ¿cuáles son las verdaderas dificultades dentro de toda esa cantidad de- de panoramas auspiciosos que ustedes ven en este momento? ¿Cuáles son en este instante las dificultades que ustedes, los exportadores, encuentran para tener una vía más expedita? Sí, nosotros vemos dos sectores claves. Nosotros tenemos que producir primero para poder exportar. En la Exacto. medida en que tenemos políticas que no ayuden mucho al crecimiento de la producción, eso nos Eso te lo afecta. decía al principio. Claro, entonces Sí. ahí tenemos el problema de la falta de financiamiento, el problema de la sobrevaluación, el problema también de las políticas arancelarias negativas, que de alguna forma se privilegia la importación de productos que están fabricando en contra de la importación de insumos o maquinaria que necesitamos para producir eso. Esas distorsiones es necesario corregirlas. ¿Y cuánta Y disposición hay de corregirlas? bueno, todo esto que le estoy comentando lo hemos estado conversando con las autoridades respectivas. Incluso nosotros en noviembre hicimos una jornada de 11 reuniones donde participaron las diferentes cámaras sectoriales que agrupan a los sectores, a las empresas que están exportando, encabezados por población de exportadores, pues que es la que los reúne, y dio oportunidad de que cada sector planteara sus problemas individuales, independientemente de qué hay problemas comunes para el sector exportador. Una de las cosas que, además de la necesidad de incrementar la producción y facilitar la producción, tenemos también específicamente nosotros. Es importante, por ejemplo, que el paso de mercancía en frontera se haga más expedito. Y la forma de hacer más expedito es a través de la digitalización de los procesos. Actualmente tenemos la ventana única de comercio exterior, que es una herramienta de facilitación del comercio aprobado por la Organización Mundial de Comercio. En Venezuela existe, pero todavía está muy incipiente. ¿Por qué está incipiente? Porque no han logrado incorporar todas las instituciones involucradas con el comercio internacional, fundamentalmente las exportaciones, para que todo el proceso se haga digital. Uno de los problemas que tenemos es el tiempo que dura la mercancía hacia aduana. Sí, claro. Y ese tiempo incide de alguna forma en los tiempos de entrega, en Sí, momentos porque que hay estamos cosas que justo a pueden de tiempo. repente depender de ustedes, pero yo creo que la gran mayoría de los problemas que en este momento están enfrentando dependen de políticas públicas. Totalmente políticas públicas. Entonces, estamos esperando, después de todas esas reuniones que tuvimos en noviembre, que se abra un poco las políticas públicas en función de mejorar todo el proceso de exportación. Entonces, la digitalización de los procesos es algo, yo insisto mucho a eso, porque algo que nos pasa a nosotros es la cantidad de documentos que hay que presentar. Los procesos, cuando son digitalizados, uno presentó el documento una sola vez. Lo presentó en una institución, pero al resto de las instituciones involucradas le llega en forma La digital parte y no se burocrática, repite. pues. Claro, y además eso no se saca copia, que es algo también importante. Entonces, eso siempre lo hemos planteado como una necesidad, e inclusive pues, la incidencia que tiene en el costo operativo de las exportaciones no hacerlo, se estimaba por allá en el 2014 que tenía un 15% en el incremento de los costos. O sea, en América Latina prácticamente todos los países están digitalizando los procesos, a tal punto de que ya estamos conversando, es la relación de esas ventanas únicas vía digital, de manera tal de que un producto está saliendo, por ejemplo, de Colombia para Chile, se presenta en la ventana y por esa vía le está llegando la información a Chile para cuando recibe la importación. Entonces, tenemos que meternos en todos esos procesos, es realmente una necesidad. Claro.
Bueno, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero sé que ustedes... Le quería quitar un minutico. ¿Cómo ¿Es no? posible? Adelante, adelante. Bueno, mira, la Asociación de Veterinarios Portadores, para acompañar todo esto, tenemos toda una jornada de preparación de recursos humanos. El diplomado de comercio internacional con la Universidad Metropolitana y la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Universitario de Frontera de Táchira, se inicia el próximo 9 de marzo. Ya están abiertas las inscripciones, se pueden inscribir en la página web de la UNIMEC. Igualmente empezamos un ciclo de conferencias conversatorias donde agarramos todo lo que tiene que ver con el sector exportador. Son alrededor de 15 conferencias desde el mes de marzo hasta diciembre, cada 14 días. Y el 23 de febrero vamos a estar acompañando en Data Analysis, en un evento que se tiene, ¿cuál es la nueva Venezuela? Nosotros vamos a conversar de todas estas oportunidades que tiene el sector exportador, fundamentalmente en este caso vamos a analizar América Latina. Magnífico, porque ustedes por lo que veo están viendo el vaso medio lleno. Así es. Así que felicitaciones y muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos.